En nuestra serie corriente de prédicas hemos estado cubriendo el libro de los Hebreos. Y de ahí es que viene el título de esa serie que se llama Jesús es superior. Y yo les quiero admitir que yo creo que me he disfrutado de esta serie mucho más de lo que yo me esperaba. Y yo quiero que sepan que nuestra intención con esta serie es que, exceptuando nuestro servicio de Nochebuena, es que la primera mitad del libro de los Hebreos nos lleve hasta el fin de año. Entonces, en el mes de enero vamos a tomar una pausa de un mes para que juntos podamos recobrar una visión de lo que la Biblia enseña sobre la iglesia. Vamos a estar pausando en enero para aprender eso juntos. Y después de eso vamos a concluir nuestra segunda mitad del libro de los Hebreos. ¿Quién se apunta conmigo? Amén. Amén, muy bien. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias en Hebreos 4. La semana pasada cubrimos a Hebreos 4, pero no lo concluimos. En el día de hoy vamos a concluir Hebreos 4, vamos a estar cubriendo los últimos 3 versículos, 14, 15 y 16. Y entonces de ahí vamos a continuar con el capítulo 5 y lo vamos a seguir hasta el verso 10. Hebreos 4, 14 hasta Hebreos 5, 10. Y el título de nuestra prédica de hoy es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y para que refresquemos nuestra memoria en cuanto al libro de Hebreos, bueno, a pesar de muchas opiniones que yo he ido a través de mi vida, el consenso es que no se puede precisar quién fue el autor de esta carta. Y la carta tampoco identifica a sus destinatarios por nombre. Sin embargo, a través del contenido, pues se puede llegar a la conclusión de que el pueblo a quien se le dirigía la carta eran personas que eran conocedores del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés. Y este pueblo estaba combatiendo la tentación a dar marcha atrás en su devoción a Jesucristo, probablemente por la presión y por la persecución que estaban sufriendo a manos de otros judíos. El autor apela a estos hebreos diciéndoles al principio que no hay necesidad de esperar otro Salvador, no viene más nada. Jesús es la última palabra de parte del Señor. Jesús es la última palabra que Dios ha hablado a su pueblo y que una vez Jesús llegó, ahí en verdad fue donde comenzaron los tiempos finales. Porque no hay otro Salvador. Y solo Jesús es superior a todas las figuras humanas y todas las figuras celestiales que tanto ellos veneraban, como los ángeles y como Moisés. Ahora, junto con estas declaraciones, el libro también nos ha estado dando varias advertencias. Hasta ahora hemos recibido 2 advertencias del libro de Hebreos. La primera advertencia fue, no te desvíes, no te vayas a la deriva, no te desvíes de Jesús. Mantén firme tu confianza en Él. No desviarse de Jesús no significa obrar. No desviarse de Jesús significa mantener nuestra confianza en Él. Y la semana pasada recibimos la segunda advertencia. No endurezcan sus corazones. Porque después de, si ya usted ya ha experimentado la mano salvadora de Dios en su vida, y si usted a pesar de eso persiste en tener un patrón de incredulidad en su vida y un patrón de queja en su vida, usted puede contar con que si usted es hijo del Señor, el Señor lo va a disciplinar. Puede contar con eso. Y en vez de experimentar el descanso que Dios tiene para su pueblo, vamos a pasar una vida vagando en el desierto innecesariamente. Aquí es donde continuamos nuestro estudio en esta mañana, comenzando en Hebreos 4:14. Así que leamos juntos, yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, Hebreos 4:14 hasta 5:10. En este momento el Señor nos va a estar hablando directamente. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, por sí mismo, tanto como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: mi hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Qué interesante. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esta es la palabra de Dios. Y buen Señor Jesús, cuando nosotros pensamos en lo que tiene que haber significado que tú vivieras una vida perfecta y que lo hubieras ofrecido en nuestro lugar, Señor, yo te confieso que yo no puedo comprender todo lo que eso implica. Lo único que puedo hacer, Señor, es darte gracias. Señor, porque tu vida y tu sacrificio han hecho posible que nuestra comunión con el Padre sea restaurada. Gracias, Jesús. Señor, perdona mi incredulidad, perdona nuestra incredulidad, ayuda a nuestra incredulidad. Nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte, Señor. Nosotros pedimos que tu Espíritu nos ayude a recibir tu palabra esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo era un niño lleno de imaginación y los que se criaron conmigo saben eso. Muchos dirían que yo me excedía en lo que tenía que ver con tener imaginación. La mayoría de mis amigos estaban de acuerdo que yo era excesivamente infantil. Y muchos de ustedes que me conocen ahora están como que sí. No es difícil de creer. ¿Por qué? Porque a mí me encantaban los superhéroes. A mí me gustaban los superhéroes mucho más que el niño promedio. Y todo comenzó cuando en el 2º grado, mi mamá, que cose a la medida, me hizo un disfraz del Chapulín Colorado. El alto que está allá atrás de pie, riéndose, él presenció eso, porque él se crió conmigo en la escuela. Y mi mamá no sabía que yo escondía el disfraz en la mochila y que cuando salí estábamos teniendo el receso antes de que nos fueran a recoger. Me puse el disfraz. Cuando llegó mi madre a buscarme, yo tenía como 300 niños alrededor. Y de ahí en adelante, pues no pude dar marcha atrás. Para mí lo mío era vestirme de superhéroe, me encantaba. Y yo les puedo garantizar, en serio, yo estuve corriendo por ahí vestido de Chapulín, de Superman, de Hombre Araña, de Batman, como hasta los 10 años de edad. Usted nunca se pone a pensar cuánto más fácil sería la vida si usted tuviera un superpoder. ¿Cuántos de ustedes piensan eso en el tráfico por la mañana? Y lo he dicho antes, la gente oye eso y como que no me quiere hablar después de eso, pero les voy a ser sincero, si el precio de poder tener el poder de volar fuera que yo tuviera que tener unas alas feas de murciélago prietas, yo pagaría el precio, a mí no me molestaría, no me importaría. Y es por eso que a mí siempre me reventaba la paciencia cuando yo veía muñequitos que los héroes siempre esperaban hasta lo último para usar los superpoderes. Siempre, hasta lo último. Y esa es la cuestión, tienen intención hasta lo último y es hasta lo último que nos sacan el superpoder.
En serio. Si tú sabes que la espinaca te da superpoderes, pues, y ya tú conoces que cómo es, cómo es el ambiente en tu trabajo, que bruto es problemático, que todos los días de tu vida te va a tratar de quitar la novia, pues no esperes a que estés amarrado en la sierra de banda con el filo al lado para entonces chuparte las espinacas por la pipa. Te levantas por la mañana, te das un bowl de espinaca con el cereal. Te llevas una bolsita de espinaca, a las 10:30 de la mañana comes un poquito, das un poco con... Y no se meten contigo, ¿verdad? Bueno, eventualmente yo me di cuenta de que en este mundo caído yo nunca iba a tener ese tipo de superpoder. Por eso yo me convertí en el tipo de persona que no le gustaba buscar pleito ni problemas con los demás. Sin embargo, todos los que somos creyentes, todos los que somos pueblo de Dios, no podemos darnos el lujo de pasar por la vida pensando de que si no nos metemos con nadie, nadie se va a meter con nosotros. Eso no es realista. Eso no es realista. Si usted cree, como dice la cancioncita, que con los hijos de Dios nadie se mete, le tengo malas noticias. Con los hijos de Dios se mete todo el mundo. Y no es invento mío. La palabra de Dios nos dice que tenemos 3 enemigos mortales. Número 1, Satanás el acusador. Que lo más que él desea es llevarse a todos los que pueda arrastrados con él. Y desanimar, y desarmar, y castrar la efectividad del pueblo del Señor. ¡Ay, cómo le gusta hacer eso! El enemigo número 2 es el mundo. Jesús vino al mundo. Ya este mundo recibió un hombre perfecto y el mundo lo odió. Así que cuando el mundo lo odia a usted por seguir a Jesús, no se sorprenda. Y número 3, nuestra propia carne. Es el enemigo más intenso que yo he encarado hasta ahora. Y probablemente lo es para usted también. Y si usted no ha confiado en Jesús, usted tiene un peor enemigo todavía. Usted tiene el peor enemigo que se pueda imaginar. El mismo Dios es enemigo suyo si no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Perdóneme, se lo tengo que decir clarito, si lo amo de verdad. Y si usted cree que va a poder hacer mollero, que va a poder hacer músculo en contra de cualquiera de estos enemigos con sus propias fuerzas, yo quiero que sepa que las estadísticas están en su contra. En esta vida necesitamos ayuda. Nosotros necesitamos la mediación de Jesús y Él es el único que está calificado para ser nuestro gran sumo sacerdote delante de un Dios santo, de un Dios perfecto. Y ese Jesús también es nuestra única esperanza delante de nuestros enemigos mortales. Por eso yo les propongo que el pasaje de hoy nos exhorta a que tomemos ventaja de ese gran sumo sacerdote que tenemos disponible. No seas como Popeye que espera lo último. Tenemos a ese sumo sacerdote disponible ahora mismo. No trates de vencer a tus enemigos a través de tus propias fuerzas. Si tú sabes que tienes un sacerdote infinitamente poderoso de tu lado, no pierdas el tiempo, aprovéchate. Bueno, como les dije, este pasaje se dedica a describir las razones por las cuales Jesús está únicamente calificado para ser nuestro representante delante de Dios. Bueno, y para que sepan, en la lectura congregacional leí de la Biblia de las Américas, pero con su permiso. Ahora para exponer el texto de esta mañana, me voy a tomar la libertad de hacer uso de la Nueva Traducción Viviente. Y otra cosa que voy a hacer, los primeros 3 versos los voy a dejar para lo último. Así que quédense conmigo. Vamos a comenzar con el capítulo 5, verso 1, donde se discute la primera razón por la cual Jesús es un mejor mediador. Y es el hecho que en lo que tiene que ver con empatía, nadie se puede comparar con Él. Hebreos 5:1 comienza diciéndonos que todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Así que vamos a aclarar de lo que se está hablando aquí.
este pasaje nos dice que el que representa al pueblo delante de Dios, él tiene que tener unas cualidades en específico. Y la primera cualidad que tiene que tener un sacerdote, un representante del pueblo de Dios, como dice la primera frase, tiene que ser un hombre. Tiene que ser un hombre. Esa es la única manera en la cual nuestro mediador verdaderamente puede comprender nuestra situación. Nuestro mediador delante de Dios no puede ser un ángel porque no va a estar del lado nuestro. Es como si nosotros fuéramos trabajadores unionados y fuéramos a decidir un asunto con el patrono y como mediador usáramos al hijo del patrono. No se va a identificar mucho con usted. Y si es patrono, me perdona. Nosotros necesitamos a alguien que esté de parte nuestra. Por eso es imperativo que nuestro representante sea humano, pero eso trae otro problema más. Nos presenta una situación complicada. El verso 2 dice que el sacerdote humano puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque él también está sujeto a las mismas debilidades. La razón principal por la cual un sacerdote humano se puede identificar con el pueblo en medio de su pecado es porque todos los sacerdotes, no importa cuán exclusivo, no importa cuán educado, no importa que tengas una maestría o un doctorado en divinidad, no importa de qué línea vengas, si vienes de la misma línea de Aarón, por virtud de ser humanos, todos somos pecadores. Por lo tanto, esto pone al sacerdote humano en una situación complicada. El verso 3 dice, por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y es por eso que en el sistema de sacrificios del judaísmo, se sabía que los sacrificios que el sacerdote ofrecía tenían un propósito. El propósito de los sacrificios en el Antiguo Testamento era que mostrarnos de una manera gráfica, a través del acto desgarrador de matar un animal. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién? Es un acto desgarrador, es difícil. A través de ese acto se nos comunica el hecho de que Dios toma el pecado en serio. ¿Cuán en serio Dios toma el pecado? Requiere satisfacción, requiere sangre. Para que nuestros pecados sean perdonados en su totalidad, se iba a necesitar entonces que un hombre perfecto fuera ofrecido en nuestro lugar. Porque el sacrificio anual de los animales no tenía el poder de quitar nuestro pecado. Como dice en Hebreos 9:9, las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, porque los mismos sacerdotes son pecadores. Y si hay algo que tiene el sermón de hoy que me gusta es que tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el evangelio desde el principio, no tengo que esperar al final. Dios, aunque tenía todas las razones del mundo para hacerlo, aunque Dios tiene todas las razones del mundo para mandarnos al infierno ayer, no nos dejó atrapados en ese dilema imposible. No nos dejó ahí. Sino que ese mismo Padre Santo, ese mismo Padre que no se compromete, ese mismo Dios de santidad, ese mismo Dios que dice la Biblia habita en luz inaccesible, ese mismo Dios que exige un sacrificio perfecto para que su justicia sea satisfecha, es el mismo Dios que envió a su Hijo perfecto y sin mancha, una de las personas preexistentes de la Trinidad y a la misma vez una persona sin comparación. ¿Cómo así? Porque solo en Jesucristo podemos encontrar lo que los teólogos llaman la unión hipostática de Jesús. Ese término teológico, el momento teológico de hoy es traído a ustedes por Miguel. Ese término teológico significa que Jesús, aun siendo una persona, es 100% hombre y 100% Dios. Jesús no es 50% hombre y 50% Dios. La unión hipostática nos dice
que Jesús es completamente hombre, completamente Dios, y no hay ningún otro ser con quien nosotros lo podamos comparar, porque ningún otro hombre posee, como dice Wayne Grudem, la unión de plena deidad y plena humanidad en una persona. Esta unión hizo posible que Jesús experimentara una humanidad completa. Jesús no estaba haciendo trampa. Jesús no era un humano de mentiras. Jesús tuvo un cuerpo humano, mente humana, alma humana, emociones humanas, sentimientos humanos, pero a diferencia de nosotros, nunca pecó. Nunca pecó. Y es gracias a esa unión única y exclusiva en toda la historia que ahora nosotros nos podemos beneficiar de tener un sumo sacerdote que, a diferencia de todos los sumos sacerdotes antes de él, es completamente capaz de identificarse tanto con la raza humana como con el Dios perfecto y sin pecado. Completa habilidad de poderse identificar con las dos partes, porque él aplacó la ira justificada de ese padre con su propio sufrimiento y su propia muerte. Y el resultado de esa mediación es que si usted cree en ese sacrificio, ¿quiénes creen en el sacrificio de Jesús aquí? Si usted cree en el sacrificio de Jesús, todos sus pecados pasados, sus pecados presentes, los pecados que cometimos hoy de camino acá, los pecados que yo cometí mientras estaba liderando la alabanza, los pecados que estoy cometiendo mientras predico la palabra del Señor, y nuestros pecados futuros, 100%, todos están cubiertos. Todos están cubiertos. Y si usted pertenece a Dios, no hay pecado que usted pueda cometer que pueda exceder lo que Cristo logró en la cruz. Hebreos 9, 11 al 12 nos dice que Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención hasta que usted peque otra vez. ¿No dice eso? Aseguró nuestra redención mientras usted se porte bien. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué palabra dice ahí? Eterna. ¿Qué quiere decir eterno? No soy yo, es la palabra del Señor. Eterna, sin fin. El amor de Dios por sus hijos no tiene fin. No hay quien le pueda arrebatar de sus manos. Usted no tiene el poder para hacer eso. Usted se da cuenta del tesoro que tiene en Cristo. Todo esto técnico y teológico que he estado diciendo tiene unas consecuencias muy reales para nosotros ahora mismo. Tenemos un tesoro incalculable en Jesucristo. Tome un momento para considerar este gran regalo. El hecho de que la humanidad plena de Jesús y el perdón total y absoluto que Él ha conseguido para los que le siguen es una prueba contundente de que si usted ha confiado en Jesús, Dios no está en contra suya. Si usted ha confiado en Jesús, Dios no está en contra suya, sino que está completamente de parte suya sin ninguna reserva. Es importante que sepamos eso porque la vida atenta en contra de esa seguridad. Ahora mismo yo sé que entre nosotros hay personas que han tenido que hacer su hogar en Orlando inesperadamente. Porque las circunstancias que se le han presentado, ya sea la destrucción que trajo el huracán o un sistema de gobierno corrupto e insoportable, y no le ha dejado más remedio, ha tenido que venir para acá. Ahora usted está aquí
pidiéndole al Señor que lo ayude a hacer de tripas corazones, pidiéndole al Señor encarecidamente que lo ayude a rehacer su vida. Y en medio de todo eso, quizá usted puede aceptar que Dios es soberano sobre lo que ha sucedido, pero quizás a veces tiene que luchar para convencerse que Él lo ama después de todo lo que ha pasado. Las palabras de Dios en Hebreos 13:5 son para usted en esta mañana. Nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Y Él promete eso porque Él se identifica con usted 100%. De hecho, no importa cuál sea su circunstancia o la etapa de la vida que esté pasando, la empatía perfecta de Jesucristo lo hace un Salvador a la medida. El Salvador perfecto para usted. El profesor de seminario Richard Pratt escribe lo siguiente, hablando de Jesús en su libro titulado Ora con los ojos abiertos. Él escribe: sus características son tan enriquecidas y multifacéticas que Él tiene la habilidad para tratar con nosotros de acuerdo a nuestras necesidades individuales. Jesús demostró esta cualidad divina en su propia vida. Para el enfermo, Él fue el sanador. A los que estaban en la oscuridad, fue la luz del mundo. Al que luchaba en contra de la opresión, Él fue el Rey de libertad. El Evangelio presenta a Jesús como quien único llena la variedad de necesidades creadas por el pecado y la rebelión en contra de Dios. En su gracia, Dios se revela a sí mismo como la respuesta a nuestras circunstancias individuales. Quizá usted se pregunta cómo esto es posible. Es por una razón bien sencilla. El Dios eterno puso a un lado su gloria y se hizo hombre para sufrir en nuestro lugar. Vamos a dar gracias al Señor porque nadie puede igualar su empatía. La segunda característica del sumo sacerdote por excelencia tiene que ver con su exclusividad. En parte gracias a Facebook, estamos viviendo unos tiempos donde la gente se corona a sí mismo como ministros. ¿He mencionado esto antes? La gente se corona a sí mismo como ministros sin que haya una congregación que los reconozca y pueda confirmar esos llamados. Pero el verso 4 corrige esa noción dejándonos saber que nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. De hecho, a lo largo del Antiguo Testamento, cada vez que alguien aspiraba al oficio del sacerdocio por sus propios pantalones, sin haber sido llamado por Dios, y cuestionaban el llamado del sacerdote que sí había sido determinado por Dios, como hizo Coré con Aarón, Dios trataba con esas personas de una manera severa. En el caso de Coré, ejecutó a Coré y a sus seguidores, miles de personas. Porque ni siquiera el rey de Israel tenía la autoridad de llamarse a sí mismo al sacerdocio. En 2 de Crónicas 26, 16 al 21 vemos lo que pasó con el rey Usías. Cuando él tuvo en poco el llamado al sacerdocio, dice: cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso. Ese es el peor enemigo de la raza humana, el orgullo. Lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien le corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso
Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Lo peor que le podía pasar a usted en el pueblo de Israel. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, los sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. El llamado al ministerio es una cosa seria. ¿Se había enterado en este punto ya? El llamado al ministerio es algo serio. El que uno tenga la habilidad de predicar o dirigir no significa que uno sea llamado al pastorado. El llamado al pastorado aún tiene que ser confirmado independientemente. Así que el hecho de que yo pueda cantar y tocar y hablar en público no me da automáticamente a mí el permiso de ser ministro. Como dice la palabra de Dios, si usted anhela obispado, buena cosa desea. Pero yo añado, yo le aconsejo que sepa que si Dios no le ha llamado a esta labor y usted se está coronando a sí mismo, va a ser imposible huir de las consecuencias. Se lo voy a poner de la manera más suavecita posible. No se corone usted mismo, tenga fe que el mismo Dios que le llamó va a confirmar su llamado. Él no lo va a dejar, Él no lo va a dejar pasar. El verso 5 del pasaje de hoy nos dice, por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, ya en otra ocasión les hablo más sobre Melquisedec, pero por ahora les voy a decir que ser sacerdote según el orden de Melquisedec significa que Jesús es un sacerdote que trasciende toda línea humana de descendencia. Y que a diferencia de los sacerdotes humanos, Jesús es el único que tiene autoridad para ser sacerdote y rey a la misma vez. Nadie más podía, solo Jesús tenía esa autoridad. De hecho, solo en Cristo se unen los tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Lo podemos ver en Hebreos 1. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ese es el oficio de profeta. También vemos el oficio de rey. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo. Ese es nuestro rey, nuestro creador. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y el resto del verso 3 nos muestra a nuestro gran sumo sacerdote. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y sabemos que a diferencia de los sacerdotes humanos que no tenían permiso para sentarse en el templo, a diferencia de eso, después de haberse ofrecido a sí mismo como sacrificio, Jesús sí se sentó. Porque el sacrificio que ofreció, el sacrificio de su propia carne y sangre, ese sacrificio ha quitado el pecado del pueblo representado permanentemente y para siempre. Jesús es un sacerdote único, un sacerdote 100% eficaz, el único sacerdote lleno de empatía y el único sacerdote determinado por Dios de acuerdo a un linaje exclusivo. Así que la tercera cualidad que hace a Jesús un sacerdote único es que ninguno más puede igualar la experiencia de Jesús en cuanto a su sufrimiento. El verso 7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. ¿Podemos pasar un momento? Jesús ofrece oraciones al que tenía el poder de rescatarlo de la muerte. Y dice aquí que Dios oyó sus oraciones cuando Jesús le dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Aquí dice que Dios lo oyó. Sin embargo, como quiera tuvo que ir a la cruz.
¿Cuántas veces nosotros decimos que Dios no oye nuestras oraciones porque las cosas no van como nosotros queremos? Jesús no fue librado del sufrimiento que le esperaba, pero la oración que ofreció al Padre, una oración llena de reverencia y de emoción a la misma vez, esa oración agradó al Padre. Y bueno, por eso el Padre envió un ángel para que lo fortaleciera. Y la evidencia mayor de que Dios escuchó su oración es que al tercer día le levantó de entre los muertos. Así que puede que la respuesta que Dios tiene para ti no sea la que estás buscando. Puede que estés pensando, Señor, esto no es lo que yo tenía pensado para mi vida. ¿Qué hago yo en Orlando? A eso digo respetuosamente que si Dios no está siguiendo el plan que tú tenías para tu vida, pues yo te sugeriría que no te preocupes. Confía en la sabiduría del Señor porque el Señor sufrió en tu lugar. Permite que eso sea suficiente prueba de que Él te ama mucho más allá de lo que te puedes imaginar. Para poder ser nuestro sustituto delante del Padre, Jesús tuvo que hacer lo que Adán no pudo hacer. Obedecer perfectamente a pesar del sufrimiento que pasó. Y es ahí donde podemos apreciar la tensión presente en ser 100% Dios y 100% hombre. Porque si no fuera por ese sufrimiento, a nosotros nos tocaría pagar eternamente por nuestros pecados. Pero Isaías 53, 4 al 6 nos dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El sufrimiento de Jesús en tu lugar, me salió tan puertorriqueño, en tu lugar, fue tan completo. El sufrimiento de Jesús en tu lugar fue tan efectivo. Y el sacerdocio de Jesús es tan exclusivo que la salvación que ha logrado para nosotros es completa y permanente. El verso 9 dice, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser fuente de salvación eterna. Fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No hay mediador y no hay sacerdote que se compare a nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. El equipo de adoración puede pasar. Mientras nosotros nos preparamos para celebrar la cena del Señor, yo quiero que sepa que todo lo que les he presentado requiere una respuesta. Requiere una respuesta de cada uno de nosotros aquí. Como les dije al principio, yo quiero terminar con el principio de nuestro pasaje de hoy, Hebreos 4, 14 al 16, el cual tiene nuestra apelación final. Nos dice, por lo tanto, todo lo que hemos oído, todo eso técnico y teológico que hemos oído sobre Jesús ser nuestro sumo sacerdote, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, obremos con más intensidad. No dice eso. Como tenemos un sumo sacerdote en Jesús, dice, aferrémonos a lo que creemos. La respuesta es considerar a Jesús, y que cuando usted considera a Jesús, eso afecte su corazón y su fe. La respuesta es fe.
Y usted necesita la ayuda de Dios para tener fe. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Se siente desanimado con sus debilidades? ¿Se siente desanimado con que usted está luchando con la misma área de pecado otra vez? Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y eso quiere decir que Él ha enfrentado la tentación de una manera que ninguno de nosotros la hemos enfrentado, porque Él resistió hasta el final, algo que ninguno de nosotros podemos decir. Así que, ¿qué vamos a hacer? Verso 16. Acerquémonos con miedo. No. Acerquémonos con toda confianza al trono de juicio, al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que en esta mañana, si has confiado en Jesucristo como tu Salvador, acércate confiado y recibe su gracia abundante. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, yo te ruego que te abstengas de participar en este sacramento. Pero no te tienes que quedar donde estás. Nosotros estamos listos para orar contigo en esta mañana y explicarte lo que significa ser seguidor de Jesucristo. Estemos de pie.